Aspectos generales. La ley postal define la expresión servicios postales como cualesquiera servicios consistentes en la recogida, la admisión, la clasificación, el tratamiento, el curso, el transporte, la distribución y la entrega de envíos postales. Por tanto, la admisión es una fase del servicio postal integral que presta Correos. Por su parte, el Reglamento de Prestación de los Servicios Postales define el concepto de admisión como la recepción por parte del operador postal, Correos, en nuestro caso, del envío que le es confiado por el remitente para la realización del proceso postal integral, hasta su entrega al destinatario o, en su caso, la devolución al remitente, y del que se hace responsable en los términos previstos en ese reglamento. Es decir, la admisión es la fase de entrada de los envíos postales en el circuito postal. La ley postal regula en su artículo 23 las condiciones de recogida y admisión de los envíos postales en los siguientes términos. El operador u operadores designados por el Estado para la prestación del servicio postal universal deberán realizar, al menos, una recogida en los puntos de acceso a la red postal todos los días laborables, de lunes a viernes, con independencia de la densidad de población e incluso en zonas rurales. Reglamentariamente se definirán todas las zonas a que se refiere el párrafo anterior. Disponer de una cobertura adecuada al ámbito territorial para el que haya sido designado y, en particular, asegurar la densidad de puntos de acceso a los servicios postales establecida en el plan de prestación y la accesibilidad a los citados puntos de las personas con discapacidad de cualquier tipo, así como de las personas con movilidad reducida, conforme a lo que se establezca reglamentariamente. No denegar la admisión de los envíos cuando estos reúnan los requisitos reglamentarios y se satisfaga el precio correspondiente. Las dimensiones máximas y mínimas de los envíos postales admisibles en la red postal serán las establecidas en las normas que incorporen al derecho español las aprobadas por la Unión Postal Universal. En este tema estudiaremos la entrada en el circuito postal de los distintos productos que hemos visto en los temas anteriores. No obstante, con carácter previo, veremos también algunos aspectos o criterios que deben cumplir los envíos postales para que se puedan admitir en correos, como los objetos prohibidos, los criterios que deben cumplir las mercancías peligrosas admitidas y los sistemas de franqueo. 1. Seguridad en la oficina. Este punto es un resumen del protocolo de actuaciones en materia de seguridad, y por lo tanto se trata de normas de obligado cumplimiento para todas las personas que trabajen en la oficina. Actuaciones en situaciones de normalidad. Acceso al local. Siempre dejar la alarma activada al cierre y desactivarla al acceder a la oficina al comienzo de la jornada. El acceso a la zona no pública de la oficina, no considerando el vestíbulo u otra zona pública, está prohibido a personas ajenas a los servicios de correos. Si no ha sido previamente autorizada, no se debe dejar pasar. Las puertas de la oficina, excepto las de acceso público, deben estar permanentemente cerradas, solo estando abiertas el tiempo imprescindible, tareas de carga y descarga, etc. Al terminar la jornada, antes armar la alarma para abandonar la oficina, hay que verificar que todas las puertas y ventanas quedan perfectamente cerradas. Gestión de equipamiento de seguridad. Custodia de llaves. El responsable de su custodia es el director, y designa a las personas encargadas. No deben tener acceso a las llaves personas ajenas a la oficina. El número de llaves no puede ser superior al de personas encargadas. Si se pierde una llave, inmediatamente hay que cambiar la cerradura. En todas las oficinas debe existir un armario llavero para custodiar los duplicados de las llaves de las distintas dependencias, vehículos, buzones de rutas, oficinas mixtas, etc. Cajas fuertes. Durante la jornada la caja fuerte permanecerá cerrada y con el retardo activado. Solo deberá permanecer abierta el tiempo indispensable para ingresos o retiradas de efectivo. Si está ubicada en un cuarto específico, la puerta de este también permanecerá cerrada. Como mínimo, la combinación se cambiará una vez al año, y tantas veces como cambie de destino las personas que la conocen, que serán como máximo 3 y como mínimo 2.
Cualquier incidencia como el agotamiento de pilas, bloqueo de mecanismo apertura, cierre, o desconocimiento del proceso para el cambio de claves, entre otros, se comunicará inmediatamente al COS. Equipamiento para custodia de efectivo. Cajón portamonedas. El elemento para la custodia del efectivo para cambios en los puestos de ATC es el cajón portamonedas, aunque este elemento aún no está implantado en todos los puestos de la red. No está permitido tener más de 400 euros en el cajón del portamonedas de la ventanilla. Submostradores de seguridad. En algunas oficinas y hasta que no se doten de cajones portamonedas se dispondrá de submostrador de seguridad que en ningún caso será utilizado para la custodia de fondos fuera de la jornada de trabajo. El empleado introducirá en el compartimento inferior todo el dinero disponible, a excepción del remanente necesario para los cambios que en ningún caso deberá superar los 400 euros. Como mínimo la combinación se modificará una vez al año, y tantas veces como cambie de destino la persona que lo utilice. El jefe de la oficina conocerá la clave de apertura de todos los submostradores instalados al efecto de poder desbloquear el sistema de apertura de cualquiera de ellos y dejarlo operativo ante cualquier eventualidad que se produzca. El listado que los contiene, permanentemente actualizado, se custodiará en la caja fuerte de la oficina. Fuera de las horas de atención al público, los submostradores permanecerán abiertos con todo el efectivo y su llave guardados en la caja fuerte de la oficina. Cualquier incidencia con el funcionamiento del submostrador como el agotamiento de pilas, bloqueo de mecanismo apertura, cierre, o desconocimiento del proceso para el cambio de claves, entre otros, se comunicará inmediatamente al COS. Validadores de papel moneda. Los mostradores de atención al cliente disponen de validadores de billetes cuya finalidad es la detección de moneda falsa. El papel moneda deberá ser verificado a través de este equipamiento. El Centro Operativo de Seguridad, COS. Atendido las 24 horas del día, 365 días al año. Cualquier incidente que afecte a las personas o bienes de correos y envíos postales, debe comunicado de forma inmediata al COS. Los datos de las personas encargadas de la custodia de las llaves de la oficina los deberá tener el COS, un responsable y 2 suplentes. Si hay cambios deberán ser comunicados el COS. El COS debe estar informado de las personas que disponen de clave de alarma y de los 4 dígitos. En ningún caso estos códigos de alarma se comunicarán a nadie, ni siquiera al personal de mantenimiento. Cualquier avería de los sistemas de seguridad será comunicada exclusivamente al COS y siempre por correo electrónico, cos@correos.com. En caso de no disponer de este medio se utilizará el teléfono 91-596-3006. Actuaciones en situaciones de riesgo. Robo con fuerza. Si se detecta el robo antes de entrar a la oficina, no entrar. Si se detecta una vez dentro de la oficina, no tocar nada y salir inmediatamente. En cualquier caso, comunicarlo inmediatamente al COS. El responsable deberá poner la correspondiente denuncia en comisaría. Robo con intimidación. No intentar impedir su comisión. No huir, pedir auxilio, ni ofrecer resistencia. Obedecer todas las órdenes del atracador. Facilitarle las llaves o cualquier cosa que solicite. No poner en riesgo la propia integridad física ni la de ninguna persona que en ese momento se encuentre en la oficina. Una vez que el atracador haya abandonado la oficina, cerrar las puertas para impedir su regreso. Ponerse en contacto con el COS, quien dará aviso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El responsable de la oficina, o persona por él designada, deberá poner la correspondiente denuncia en comisaría. Localización de un objeto sospechoso. Si se localiza algún paquete o bulto sospechoso o susceptible de contener algún artefacto explosivo. No tocarlo ni moverlo. Aislar la zona donde se encuentre. Abrir puertas y ventanas. Comunicar al COS la incidencia, quien se pondrá en contacto lo antes posible con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Proceder de acuerdo al plan de emergencia del centro, siguiendo las indicaciones que pudieran dar las fuerzas y cuerpos de seguridad. Sospechas sobre el contenido de un envío postal. El correo susceptible de contener artefactos ya ha sido inspeccionado por equipos especializados. No obstante, si se manipula un envío con las siguientes características, podría resultar sospechoso. Peso excesivo para su tamaño. Peso desequilibrado, no uniforme. Manchas de grasa. Olor característico, almendras amargas. Presencia de cables, pilas o circuitos eléctricos. Ausencia de remite. Exceso de franqueo. Destinatario, persona significativa de la vida pública. Para considerarlo sospechoso deben coincidir varias de estas características. Interceptar el envío y llamar exclusivamente al COS, quien adoptará las medidas que procedan. Amenaza telefónica. En caso de producirse una amenaza telefónica que ponga en riesgo a las personas o los bienes, actuar de acuerdo a las siguientes normas. No interrumpir al que llama. Permitirle finalizar. Recoger su mensaje con la mayor exactitud posible. Intentar que otra persona escuche la conversación. Si el teléfono es digital, anotar el número que aparece en el display. Si es analógico, no colgar al finalizar la conversación y hacérselo saber a las fuerzas de seguridad. Si el peligro es inminente, proceder a la evacuación ordenada de la oficina. Antes abrir puertas y ventanas. No intentar buscar el presunto artefacto. Comunicar al COS, quien se pondrá en contacto con las fuerzas de seguridad del Estado. Alarma por incendio. Seguir las actuaciones marcadas en el plan de autoprotección para este caso y activar la participación de los equipos de intervención. Cuadro de comunicaciones. 2. Objetos prohibidos y de circulación restringida. Objetos prohibidos como envíos postales. Se considerarán objetos prohibidos como envíos postales, aquellos cuya circulación no se permita por motivos de seguridad, de sanidad pública, utilidad general y de protección del servicio postal universal. No pueden incluirse en ninguna clase de envíos postales los objetos siguientes. Los productos sometidos a régimen de reserva y no provistos de autorización especial para circular por la red postal. El opio y sus derivados, la cocaína y demás estupefacientes y sustancias psicotrópicas, salvo si se envían con fines medicinales y acompañados de autorización oficial. Los envíos cuya envoltura o cubierta contenga textos o dibujos que vulneren cualquiera de los derechos fundamentales de la persona. Los envíos de armas conforme a lo establecido en el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas. Las materias explosivas, inflamables y otras peligrosas, salvo las biológicas perecederas, intercambiadas entre laboratorios oficialmente reconocidos, y las radiactivas depositadas por expedidores debidamente autorizados. A estos efectos, se considerarán materias o sustancias radiactivas las que sobrepasen los límites establecidos en la legislación sobre energía nuclear y sobre transporte de mercancías peligrosas, y será preceptivo que, en su traslado y embalaje, se cumplan las disposiciones de la Ley 25/1964, de energía nuclear, del Real Decreto 53/1992, de 24 de enero, de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, de las normas reguladores del transporte de mercancías peligrosas y de las demás normativas específicas que resulten aplicables. Los animales vivos, sin estar provistos de una autorización especial o ser intercambiados entre instituciones oficialmente reconocidas. Los objetos cuyo tráfico sea constitutivo de delito. Los objetos cuya naturaleza o embalaje puedan constituir un peligro para los empleados de los operadores postales que los manipulan o causar deterioro a otros envíos. Los objetos cuya admisión o circulación esté prohibida en el país al que van destinados. Se consulta en Conecta.
Los objetos cuya circulación esté prohibida en España, con arreglo a la normativa en vigor. Los que se determine en convenios internacionales en los que España sea parte signataria. Las baterías y pilas de litio que no vayan contenidas en un equipo, siempre que el envío vaya a circular por vía aérea, tanto para envíos nacionales como internacionales. En la admisión de envíos internacionales que vayan a circular por vía aérea es de obligado cumplimiento, comprobar en la admisión para verificar las prohibiciones específicas del país de destino y la lista de prohibiciones generales publicada por la unidad internacional. Los aerosoles nunca pueden circular por vía aérea. Envíos postales que contengan restos o cenizas humanas. Circulación postal de envíos que contengan determinada clase de armas. Las armas reglamentarias permitidas para circular por correos para las que no son necesaria guía de circulación son las siguientes. Carabinas y pistolas de tiro semiautomático y de repetición, y revólveres de doble acción, accionadas por aire u otro gas no asimiladas a escopetas. Carabinas y pistolas de ánima lisa o rayada, y de un solo tiro, y revólveres de acción simple, accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas. Las armas blancas y en general las de hoja cortante o punzante no prohibidas. Los cuchillos o machetes usados por unidades militares o que sean imitación de los mismos. Los arcos, las armas para lanzar líneas de pesca y los fusiles de pesca submarina que sirvan para disparar flechas o arpones, eficaces para la pesca y para otros fines deportivos. Los revólveres o pistolas detonadoras y las pistolas lanza, bengalas. Las armas reglamentadas no detalladas, es decir, las armas de fuego de todo tipo, así como las armas accionadas por aire u otro gas comprimido cuando la energía cinética del proyectil en boca exceda de 24,2 julios, no podrán circular por correos. Los envíos que contengan armas de las permitidas mediante la instrucción del presidente de la Sociedad Correos y Telégrafos S.A. de fecha 1 de junio de 2012, podrán ser remitidas exclusivamente por empresas fabricantes, distribuidoras o comercializadoras de las mismas, previa formalización del correspondiente contrato con correos, pudiendo ser destinados, según conste en dicho contrato, tanto a territorio nacional como a otros países en que esta clase de envíos estén permitidos. El remitente de los envíos deberá comprometerse, bajo su responsabilidad, a que el contenido de los envíos que deposite con arreglo al contrato es conforme a lo indicado en la instrucción, asumiendo expresamente que garantiza un adecuado acondicionamiento de los mismos, a fin de que no constituyan un peligro para los empleados de esta sociedad estatal, ni causen deterioro a otros envíos. A tal fin, deberá consignar de forma visible en el embalaje de los envíos el contenido de los mismos. Los productos a través de los que se cursen las armas permitidas que se detallan en este punto, siempre deberán ir registrados, aplicando las directrices de trazabilidad establecidas para este tipo de envíos. Artículos sometidos a reserva y estupefacientes. La autorización para que puedan ser admitidos a la circulación por la red postal, los productos sometidos a régimen de reserva y los estupefacientes, habrá de estar expedida por la entidad que ostente el derecho exclusivo de distribución en el primer caso, por una autoridad sanitaria oficial en el segundo, siendo necesario en el caso de los puntos referidos a materias explosivas, inflamables y otras peligrosas y animales vivos, autorización de las autoridades competentes, y se presentará, por duplicado, en la oficina de correos donde se deposita el envío. Uno de los ejemplares de la autorización quedará archivado en dicha oficina, acompañándose el segundo al envío para su archivo en la de destino. Comprobación del contenido de los envíos. Cuando se sospeche racionalmente que un envío presentado en una oficina postal contiene algún objeto cuya circulación por la red postal esté prohibida o que no se ajuste al contenido declarado en el sobre o cubierta, cuando esto sea preceptivo, se invitará al remitente a que lo abra, y si éste no lo hiciese se denegará su admisión. Análogo procedimiento se seguirá, en cuanto sea posible, con los objetos depositados en los buzones. Cuando correos tengan fundada sospecha de que alguno de los envíos ya admitidos no pueda circular por la red postal o esté sometido a requisitos que no se hayan cumplido,
procederá como se indica en el apartado anterior, si no hubiera salido todavía de origen, remitiéndolo, en otro caso, con separación de los demás, a la oficina de destino. Desde esta oficina se notificará al destinatario dicha circunstancia, a fin de proceder como se indica en el apartado anterior y, si se negase a su apertura, no se entregará y se dará traslado del hecho a la Secretaría General de Comunicaciones para que resuelva sobre el trato que deba darse al envío. Procedimiento a seguir con los objetos prohibidos. Cuando los operadores postales adviertan la presencia de objetos prohibidos, procederán, según los casos, en la forma siguiente. Si se trata de alguno de los objetos relacionados con los puntos de productos sometidos a régimen de reserva, el opio y sus derivados y objetos cuya circulación esté prohibida en España, se seguirá el procedimiento que fije la normativa correspondiente. Los envíos a que se refiere el punto de animales vivos cuando contengan animales dañinos, se comunicarán a la autoridad que corresponda. Los objetos relacionados con armas de fuego que no se ajusten a lo descrito en el apartado, circulación postal de envíos que contengan determinada clase de armas, serán entregados a la Guardia Civil. Cuando se detecten objetos de los enumerados en el punto, materias explosivas, inflamables y otras peligrosas, se comunicará a la autoridad competente o a sus agentes, quienes determinarán, en cada caso, el procedimiento a seguir de acuerdo con la normativa vigente. Los objetos prohibidos, especialmente los enumerados en los puntos, el opio y sus derivados, envíos cuya envoltura o cubierta contenga textos o dibujos que vulneren cualquiera de los derechos fundamentales de la persona, envíos de armas, materias explosivas, inflamables y otras peligrosas y objetos cuyo tráfico sea constitutivo de delito, cuya circulación constituya materia delictiva, serán enviados a la autoridad judicial competente o a sus agentes. Cuando se detecten envíos de los relacionados en el punto, envíos postales que contengan restos o cenizas humanas, se dará aviso a las fuerzas y cuerpos de seguridad que corresponda. Esto sin perjuicio de que también se informe al remitente a fin de que retire su envío. Los objetos de circulación prohibida para los que no se establece un trato específico en los apartados anteriores serán devueltos a la oficina de origen, que dará seguidamente aviso al remitente para que los retire en los plazos reglamentarios. Los envíos no retirados oportunamente serán considerados como sobrantes, lo mismo que los de remitente desconocido. Cuando Correos haya procedido con objetos de circulación prohibida en cualquiera de las formas señaladas en los apartados anteriores, informará, si procede, al remitente y a la autoridad competente. Consideraciones especiales. Están prohibidos los envíos sin asegurar con monedas, billetes de moneda local, billetes de moneda extranjera o títulos de cualquier otro tipo pagaderos al portador, cheques de viajero, platino, oro o plata, piedras preciosas, joyas u otros artículos de valor. En casos muy específicos se pueden enviar algunos de estos artículos por correo aéreo si cumplen las instrucciones de empaquetado apropiadas o se envían en paquetes y envíos postales asegurados o certificados. Para el envío de dispositivos electrónicos que contengan baterías o pilas de litio hay que cumplir las siguientes pautas. Los paquetes no pueden llevar más de 4 pilas de ion litio o metal litio o 2 baterías de ion litio o metal litio. Para envíos aéreos las pilas o baterías deben estar instaladas dentro de su equipo electrónico. Se requiere embalaje exterior resistente. Los contenidos del paquete deben estar debidamente empaquetados para evitar desplazamientos o daños a los contenidos durante el transporte. No se aceptarán baterías dañadas o defectuosas, ni aquellas que excedan los límites de tamaño o potencia permisibles. Mercancías peligrosas admisibles para su curso por vía aérea. La UPU, Unión Postal Universal, y OACI, Organización de Aviación Civil Internacional, son los organismos que dictan las normas para transportar mercancías peligrosas por correo en las excepciones siguientes. Muestras de pacientes definidas, clasificadas, embaladas y marcadas según lo indicado en ITT, Instrucciones técnicas para el transporte.
Sustancias infecciosas de la categoría B, ONU 3373, embalada según instrucción de embalaje 650 y hielo seco como refrigerante para 3373. Material radiactivo, cantidad que no exceda de 1/10 parte de lo indicado en la tabla 2.15. Baterías de ion litio o metal litio. Baterías de ion litio instaladas en un equipo, ONU 3481, según la instrucción de embalaje 967. Máximo 4 pilas, igual a menor que 20 Wh, o 2 baterías, igual a menor que 100 Wh, en un solo bulto. Baterías de metal litio instaladas en un equipo, ONU 3091, según la instrucción de embalaje 970. Máximo 4 pilas, igual a menor que 1 Gr, o 2 baterías. Embalajes prohibidos. Nunca se admitirá un envío cuyo embalaje tenga alguna de las marcas o etiquetas detalladas en la siguiente tabla, aunque su contenido no sea mercancía peligrosa, caso de reutilización de embalajes. 2,1 Admisión en iris de envíos con mercancías peligrosas. Obligaciones del remitente. El remitente tiene la responsabilidad de comunicar la presencia de MMPP, completar la documentación específica al tipo de envío elegido, utilizar un embalaje adaptado a la forma y naturaleza del contenido. Obligaciones del personal de atención al cliente. El empleado de admisión debe comprobar que se cumplen todos los requisitos exigidos y que el remitente es consciente de las restricciones del envío de MMPP. Debe preguntar al cliente por el contenido exacto del envío y, además, entregar al cliente el folleto informativo sobre mercancías peligrosas que se tiene en las oficinas. Solicítalo al almacén por su número. Castellano, SAP 507997. Catalán, SAP 507998. Euskera, SAP 508001. Gallego, SAP 508000. Valenciano, SAP 507999. Verificar si el país de destino acepta baterías de litio. Comprobar que el embalaje es resistente, construido en un material adecuado y está adaptado a la forma y naturaleza del contenido. Si existen dudas, ver condiciones generales relativas a los embalajes. 4. 1. Un barril equivalente de petróleo 7124, 03, 2014. Cuando se sospeche racionalmente que un envío presentado en la oficina contiene algún objeto cuya circulación por la red postal esté prohibida o no se ajusta al contenido declarado, se invitará al remitente a que lo abra, y si no lo hiciese se denegará su admisión. Informar al cliente que si con motivo del escaneo del envío postal en el primer centro de tratamiento se observara que contiene objetos cuya circulación está prohibida, se procederá a su devolución a la oficina de origen, que dará seguidamente aviso al remitente para que lo retire. Si el envío contiene alguna de las MMPP de las admitidas para su curso por vía aérea, debe admitirse como envío registrado para que en todo momento pueda estar identificado el remitente y destinatario. Admitir el envío. En la admisión de envíos postales, lo primero que hay que hacer es marcar si el envío contiene mercancía peligrosa de las permitidas para su circulación. Si se marca N, permite admitir todo tipo de envíos. Si se marca S, no permite admitir envíos ordinarios. Los envíos deben ir registrados para poder tenerlos controlados en todo el proceso. Realizadas las comprobaciones necesarias, se procede a admitir el envío, teniendo en cuenta siempre los siguientes puntos. Se admitirá como envío registrado. Se rellenarán en el sistema los campos de remitente y destinatario, indicando teléfono de remitente y destinatario si es posible. En la pantalla de descripción del contenido se elegirá uno de estos dos tipos, documento o mercancía, y a partir de aquí se realizará una descripción detallada, evitando poner generalidades. Realizados todos los puntos, se da de alta el envío, aparece la imagen de la tableta digital para que el cliente firme la aceptación de datos grabados, que el contenido declarado es correcto y que se hace responsable de las consecuencias de una declaración falsa o incompleta.
Una vez firmado, el usuario acepta la admisión y se imprime la etiqueta y en los casos que sea necesario el sistema imprimirá el CN23 o cuando sean envíos para países de Unión Europea la etiqueta comercial con declaración de contenido y se identificará el envío que contenga mercancías peligrosas de las admitidas con una etiqueta verde código SAP 404442. Formulario de admisión nacional e internacional, en el que se indica la responsabilidad del remitente de realizar una declaración correcta. Nacional. Internacional. Formulario CN23. Etiqueta comercial con declaración de contenido para adjuntar a paquetería y cartas con destino a Unión Europa. Para que se imprima en la admisión de cartas, siempre hay que marcar un contenido diferente a documentos. 3. Sistemas de franqueo y sistemas de pago alternativos. El franqueo es una de las formas de pago de los servicios postales consistente en el abono de la tarifa o precio que corresponde aplicar a un envío postal para su circulación por la red postal pública. La ley postal define la expresión, medios de franqueo, en su artículo 3 como aquellos efectos o signos que acreditan el pago de los servicios postales a los operadores postales que presten servicios incluidos en el Servicio Postal Universal. En el artículo 36, se añade que el operador designado deberá admitir todos los envíos si se presentan con los medios de franqueo descritos en la presente ley. Son sistemas de franqueo los sellos de correos, que solo puede utilizar el operador designado con efecto liberatorio, sobres, tarjetas y cartas sobres con sellos o signos distintivos previamente estampados. Existen otros medios alternativos a los sistemas de franqueo como las impresiones de máquinas de franquear, las estampillas de franqueo expedidas por distribuidoras automáticas de correos, el franqueo diferido, el franqueo en destino y el prepago. Sellos de correos u otros signos distintivos previamente estampados. Los sellos son trozos pequeños de papel engomado, con timbre oficial de figuras o signos grabados con la palabra Correos España. El franqueo se efectúa mediante la adhesión de los sellos a la cubierta del envío, si es posible, en una fila horizontal, en el ángulo superior derecho del anverso, la parte en la que figura la dirección. Con sellos se pueden franquear todos los productos postales. En el lado de la dirección de los envíos solo podrán adherirse sellos de correos y etiquetas de servicio, no pueden adherirse viñetas o etiquetas benéficas, salvo que se cuente con una autorización concedida por correos. En estas viñetas o etiquetas benéficas o publicitarias nunca podrán figurar las palabras correos o España, ni indicación alguna relativa a su valor que las pueda confundir con sellos. El franqueo previamente estampado en sobres y tarjetas será válido siempre que esos sobres y tarjetas se hayan emitido de forma oficial. La emisión de sellos de correos y de sobres y tarjetas con sellos previamente estampados será propuesta por correos y autorizada mediante resolución conjunta de los subsecretarios de Fomento y de Hacienda. A tal efecto, las emisiones se acomodarán a lo que dispongan, mediante resolución conjunta, el subsecretario de Fomento y el subsecretario de Hacienda. La citada resolución podrá establecer el plazo máximo de validez de los signos de franqueo. Los confecciona el Estado a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, FNMT. Siempre que esté oficialmente emitido, el sello de correos tiene poder liberatorio del importe del franqueo en la cuantía que en el mismo se consigna en euros, o tarifa en letra A, A2, B o C. También se emiten, como modalidad de franqueo, reproducciones del propio timbre postal, en sobre, tarjetas postales y cartas sobre. En esta última modalidad se encuentran los sobres prefranqueados de venta en todas las oficinas de la red. Estampillas. Las estampillas de franqueo reflejarán en el anverso el valor de la tarifa o precio exigido por la prestación del servicio de que se trate, el número de matrícula de la máquina, las palabras correos, y España, y la cornamusa, adhiriéndose a la cubierta de los envíos. Pueden reflejar también la fecha de emisión. Con ella se puede franquear todo tipo de envíos postales.
Son estampaciones en etiquetas autoadhesivas impresas por el valor seleccionado y emitidas por las estampadoras de correos. En los envíos que los clientes depositen en oficinas franqueados con estampillas, se deberá comprobar que las estampillas llevan en de máquina y preguntar dónde han sido adquiridas. Si el número de envíos no es significativo, se fotocopiará el anverso y reverso de un envío, de forma que sea legible el número de máquina. Y el remitente. Se dará curso a los envíos y se pondrá en conocimiento del responsable de la jefatura de red de oficinas. Si el número de envíos es masivo o se trata de un número significativo de envíos certificados. Antes de proceder a su admisión se pondrá en conocimiento del responsable en la jefatura de red de oficinas, fotocopiando el anverso y reverso de un envío en el que se vea con claridad el número o números de máquina que las ha expedido y remitente de los envíos, quedando a la espera instrucciones. Este sistema de franqueo, con carácter general, ha sido sustituido por los nuevos sistemas de franqueo denominados franqueo pagado en oficina genérico y franqueo mediante etiquetas generadas por iris, que se aplican a los envíos que se admiten en oficina, salvo en oficinas auxiliares, servicios rurales dotados de máquina expendedora de estampillas, que seguirán utilizando las estampillas de franqueo exclusivamente para los envíos admitidos en la oficina rural. Los rollos de estampillas se suministrarán directamente a las oficinas auxiliares o enlaces rurales dotados de máquina expendedora desde los almacenes provinciales, debiendo llevar un control riguroso de los rollos que se suministran y del consumo de los mismos. Número de serie del rollo. Fecha de recepción del rollo. Fecha de puesta en producción en la máquina. Fecha de consumo del rollo. Las estampillas expedidas por máquinas de uso público. El acceso a la máquina para su puesta en funcionamiento por el empleado se realiza abriendo la puerta de la máquina con la llave correspondiente. Al abrir la máquina entra en modo mantenimiento, la primera pantalla pedirá un número de 5 cifras. El módulo del monedero está compuesto de 5 tubos para almacenar las monedas, 1 céntimo, 5 céntimos, 20 céntimos, 50 céntimos y 1 euro. La primera vez que se vaya a utilizar la máquina se tendrán que recargar dichos tubos con 3 monedas cada uno, siguiendo un orden. 3 monedas de 1 euro. 3 monedas de 5 céntimos de. 3 monedas de 1 céntimo de. 3 monedas de 20 céntimos de. 3 monedas de 50 céntimos de. Lo normal es que estas máquinas presten el servicio de venta de estampillas, aunque algunas de ellas venden también sobres y permiten el pesado de los envíos, emitiendo la estampilla por el valor correspondiente. La máquina permite imprimir 2 listados principales. Fin día, para realizar un fin de día y puesta a cero de totales parciales. Listados totales históricos y estadísticas de venta. Al finalizar el día, se debe ingresar en COM2 los importes cobrados por la venta tanto de estampillas como de productos, añadiéndolos a la cuenta correspondiente. Para gestionar la venta de los productos cargados en las máquinas habilitadas para ello, se debe dar de alta en iris la citada máquina como una oficina dependiente, cargándola mediante remesas y liquidando sus ventas como una venta de oficina dependiente. Franqueo máquina. El franqueo por medio de estampaciones de máquinas de franquear de modelos autorizados por correos puede realizarse para toda clase de productos que circulan por el correo, en sustitución de los sellos o simultáneamente con ellos, sea cual fuere el ámbito geográfico y la modalidad con que se admitan, cursen o entreguen. Correos promociona este sistema de franqueo ofreciendo un descuento del 2%, impuestos no incluidos, sobre la cantidad franqueada a los clientes que lo utilizan a consecuencia del ahorro de costes que supone, y ese descuento se devenga y liquida mensualmente. En las estampaciones debe figurar la inscripción, Correos, España, y en el centro la indicación del valor del franqueo, todo ello en tinta azul. Se sitúa en la esquina superior derecha del sobre o en la parte frontal superior del mismo, no pudiendo llevar elementos que dificulten técnicamente su clasificación y reparto.
El número máximo de marcas de franqueo será de 2 por envío y se ajustará al siguiente modelo. 1. Código del país. 2. Identificador centro, oficina de admisión. 3. Identificador, matrícula de la máquina, 2 primeros dígitos del fabricante. 4. Signo 2D Data Matrix. 5. Importe del franqueo en formato estándar XXXXX. 6. Fecha de franqueo, que coincidirá con la fecha de depósito. 7. Logotipo de correos. 8. Tipo de producto con valores añadidos. 9. Contador ascendente ítems franqueados. Cuando se trate de objetos cuyas dimensiones no permitan la estampación o impresión directa, esta podrá obtenerse en una etiqueta o faja en la que figuren impresos el nombre y la dirección del remitente y del destinatario, y que habrá de adherirse en toda su extensión a los envíos respectivos. Este procedimiento no podrá, en ningún caso, aplicarse a la correspondencia asegurada. Al lado de la estampación indicada lleva otra en la que consta la oficina de origen y la fecha, el nombre o razón social del titular de la máquina, y el número de matrícula. Las entidades o particulares que deseen disponer de una máquina de franquear deberán solicitar autorización por escrito a Correos. Correos deberá contestar esa solicitud en el plazo de 2 meses, entendiéndose denegada la solicitud en ausencia de contestación. En el caso de que la autorización sea concedida, el solicitante podrá usar la máquina, sin que pueda cederla o transmitirla a otra persona. Los titulares de máquinas no pueden franquear otra correspondencia que la de su propiedad, con las excepciones siguientes. Los hoteles o establecimientos similares pueden franquear con su máquina la correspondencia de las personas alojadas en ellos. Las empresas, la de sus sucursales o filiales, siempre que se haga constar en los sobres o cubiertas el nexo que las une. Las empresas de publicidad directa, la de sus clientes siempre que se exprese en las estampaciones el nombre o razón social de la empresa publicitaria. Por su parte, Correos establece garantías para asegurar el correcto uso de la máquina, y exige una fianza para garantizar los daños que se pueden producir por uso indebido, puede acceder al local donde esté situada la máquina, etc. Correos podrá revocar la autorización de franqueo a máquina al titular de la autorización mediante notificación escrita si se da alguna de las circunstancias descritas a continuación. Cuando Correos retire la autorización a un modelo de máquina de franquear. Por uso irregular de la misma o incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas en la normativa de uso. Si el titular de la autorización cesa su actividad de negocio por cualquier circunstancia. Si la sociedad titular de la autorización de máquina de franquear se disuelve, es absorbida, etc., o el titular de la autorización fallece. Por cualquier indicio de manipulación o uso fraudulento de los equipos. Por cualquier otra causa que Correos considere justificada y afecte a la relación de confianza en la autorización. En aquellos casos en los que el titular, por error, haya franqueado una serie de sobres o cubiertas perfectamente legibles que no ha utilizado, podrá solicitar mediante escrito de solicitud la devolución del importe franqueado dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de la impresión. Correos deducirá, con carácter general, el 10% del importe inutilizado en concepto de gestión de devolución. Las máquinas de franquear podrán quedar inutilizadas por inactividad a instancia de Correos o por falta de uso durante un periodo ininterrumpido de 12 meses. No obstante, sus titulares podrán volver a utilizar en cualquier momento sus máquinas si lo comunican previamente a Correos. La correspondencia franqueada a máquina debe depositarse en la oficina con los mismos criterios de clasificación y presentación que las remesas masivas de envíos clasificados por pesos, formatos y ámbitos de destino, e irá acompañada del albarán de entrega correspondiente por duplicado, una para el cliente y otra para la Administración Postal y Telegráfica de la provincia. No pueden ser depositados en buzones. La fecha de la marca de franqueo debe coincidir con la fecha de depósito. Solo se admitirá como excepción envíos con fecha retrasada de hasta 24 horas siempre que en el momento de depósito el usuario presente los envíos con una estampación adicional. La segunda estampación,
por importe de 0 euros con la fecha del día de depósito. Los envíos franqueados a máquina que se presenten con insuficiencia de franqueo podrán completar esa insuficiencia con sellos cuando sea el cliente quien aporte esos sellos y los adhiera en el momento de la admisión. La oficina no puede completar la insuficiencia con venta de sellos, lo hará mediante los medios de pago admitidos en oficina, franqueo pagado en oficina genérica a etiquetas generadas por Iris. Por tanto, las formas de pagar la insuficiencia de franqueo son las siguientes. En efectivo, que dará lugar a que la oficina estampe el sello de franqueo genérico en oficina en cada envío o adhiera etiquetas generadas por Iris. Ingreso en cuenta. Tarjeta más cerca. Con una impresión adicional de máquina de franquear, el envío puede llevar como máximo 2 impresiones. Sellos adheridos por el propio cliente, ya dijimos que la oficina no venderá sellos para este fin. Finalmente, cabe señalar que múltiples oficinas de correos disponen de máquinas de franquear de uso público para el franqueo de la correspondencia masiva de los clientes. Franqueo mediante etiquetas generadas por Iris. El sistema Iris de admisión de envíos en correos permite generar etiquetas de franqueo para envíos postales. En la etiqueta de franqueo generada por Iris constan el logotipo de correos, el tipo de envío, la oficina de admisión, el NIP del empleado, la fecha y la hora, un código bidimensional o datamatrix con toda la información del envío, y el valor de franqueo. En los envíos registrados, Iris dispone de 2 tipos de etiquetas. Etiqueta pequeña, solo de franqueo, para todos los envíos internacionales de correspondencia y para los envíos nacionales que pesen menos de 250 gramos y no sean reembolso o paquetería, contiene la identificación del tipo de envío, el valor de franqueo, el nombre de la oficina, el NIP del empleado de admisión, el día y la hora de admisión, el número del envío y el código de barras. Esta etiqueta se pega en el ángulo superior derecho del anverso del envío. Etiqueta grande, en general de paquetería, que contiene, además de los datos anteriores, los datos del remitente y del destinatario, el peso en gramos y los posibles valores añadidos. La impresión de esta etiqueta a través de Iris será obligatoria, en el caso de los envíos nacionales, cuando el envío sea contra reembolso, sea de correspondencia y pese 250 gramos o más, o sea de paquetería. En el caso de los envíos internacionales, esta impresión será obligatoria cuando el envío sea de paquetería. La etiqueta de paquetería se genera para que el envío pueda clasificarse con las máquinas de clasificar paquetes. Los envíos que llevan esta etiqueta no precisan la estampación del franqueo pagado en oficinas sobre su cubierta, ya que en la propia etiqueta ya consta la identificación de correos, la fecha de admisión y la cantidad pagada en el franqueo. Cuando las cartas ordinarias nacionales admitidas en la oficina pesan más de 250 gramos, la admisión ha de ser unitaria y el sistema genera una etiqueta con código de barras para que estos envíos puedan ser clasificados en las máquinas. Para ello es necesario introducir correctamente el código postal de destino que viene escrito en la carta, ya que el código de barras que se genera lleva incluido el código postal y si no es el correcto, la carta será clasificada en la máquina a un destino incorrecto con el consiguiente retraso para el cliente. Cuando las admisiones son de más de 30 envíos del mismo peso no se genera etiqueta y hay una opción en la misma pantalla de admisión de carta ordinaria, que seleccionándola permite introducir el peso total de los envíos. El sistema calcula el número de envíos y el importe total a cobrar al cliente. Estos envíos se cancelan en la oficina, si hay medios para ello y si no, se cursan al CTA, en bandeja. La carta ordinaria internacional puede entrar en el circuito a través de los puestos de admisión de Iris, que genera una etiqueta de franqueo que se adhiere en la parte superior derecha del envío, para facilitar la clasificación mecánica, o mediante los buzones ubicados en la propia oficina.
En la admisión se ha de preguntar al cliente por el contenido de la carta, porque la admisión en IRIS puede ser diferente si el contenido es documento o si es mercancía. Cartas dirigidas a países de Unión Europea. Carta menor o igual de 250 gramos, etiqueta sin código de barras. Carta mayor de 250 gramos, etiqueta mediana con código de barras que comienza por ORD. Cartas dirigidas a terceros países, siempre se ha de preguntar al cliente por el contenido del envío, documentos o mercancía, no confundir con MMPP, que en este caso siempre ha de ir el envío certificado, porque ha de seleccionarse el cheque en la pantalla. Documentos. Carta menor o igual de 250 gramos, etiqueta sin código de barras. Carta mayor de 250 gramos, etiqueta mediana con código de barras ORD. Mercancías. Carta menor o igual de 250 gramos, etiqueta pequeña con código de barras US. Carta mayor de 250 gramos, etiqueta mediana con código de barras US. Hay países que requieren que se graben los datos cuando los envíos llevan mercancía y los datos a grabar son remitente, destinatario y la mercancía que contiene el envío con su valor, estarán activados en el sistema y al realizar la admisión pedirá que se graben los datos que se han detallado. Si el país está activado se generará una etiqueta grande que llevará incorporado el CN22. En las admisiones unitarias y de menos de 30 envíos siempre se ha de imprimir y adherir al envío la etiqueta que genera IRIS. Las cartas ordinarias urgentes nacionales se admiten en la oficina a través de IRIS. En el proceso de admisión el sistema genera el número, apareciendo este en la etiqueta de franqueo. El número para el cliente aparece en el ticket de caja. Las cartas urgentes ordinarias admitidas en oficinas auxiliares o SSRR, han de llevar una etiqueta autoadhesiva, código SAP 403664, en el ángulo superior izquierdo del anverso. En ella figura la inscripción, Carta Urgente Nacional, el número y el código de barras identifica cada uno de los envíos. La parte izquierda de la etiqueta se adhiere a la carta y la parte derecha se desprende y se entrega al cliente, quien podrá utilizarlo para el posterior seguimiento del envío. IRIS PREIMPRESA. Como norma general, los envíos admitidos en oficina se franquean mediante etiquetas generadas por IRIS o mediante máquinas de franquear similares a las que utilizan los clientes privados, aunque estas máquinas son para uso exclusivo de correos. 3,1 Franqueo de pago diferido. Los envíos circulan con una identificación de este medio de pago, franqueo pagado, franqueo concertado, procediéndose al pago del servicio con posterioridad al momento de admisión. Este sistema de franqueo requiere la existencia de un contrato entre correos y el remitente. Franqueo concertado. El franqueo concertado solo puede aplicarse a aquellos periódicos que hayan sido calificados como tales por la sede central y posean autorización para utilizar este sistema de franqueo. Solamente es válido para los envíos de carácter ordinario, en todos los ámbitos geográficos, y con las siguientes modalidades. Prensa, de suscripción y fuera de valija. Envíos con tarifa específica de periódico autorizada. En la cubierta de los envíos debe aparecer la indicación, franqueo concertado, y el número. Clasificador o concierto dado por la sede central de correos. Los depósitos deben realizarse en la oficina de correos de la localidad donde esté radicado el domicilio del editor, o en la jefatura zonal de la demarcación. Excepcionalmente, la sede central puede autorizar el depósito en otras jefaturas de zona. El depósito se acompaña del albarán de entrega por duplicado, con número correlativo anual. La facturación es mensual, tomando como soporte los albaranes de cada cliente. Franqueo pagado. El sistema de franqueo pagado requiere contrato previo con el remitente. Está pensado para grandes clientes que realizan depósitos masivos de correspondencia. El franqueo pagado puede utilizarse, en el ámbito nacional e internacional, para cartas ordinarias, certificadas y certificadas con aviso de recibo. PE, valor declarado y contra reembolso, para cartas
urgentes, ordinarias, certificadas y certificadas con aviso de recibo, PE y valor declarado, para Publicorreo, Optimo, Premium, Plus e Internacional. En el ámbito nacional puede utilizarse también para notificaciones y Publibuzón. Los envíos deben depositarse en las oficinas autorizadas, debiendo reunir las siguientes características. En el ángulo superior izquierdo del anverso figura el membrete del remitente. El ángulo superior derecho lleva impreso un cajetín de forma rectangular que contiene en su lado izquierdo la cornamusa y, a continuación, en 2 líneas, la indicación, franqueo pagado, y debajo, el número de la autorización, precedido de una I, si se trata de impresos. El depósito se acompaña del albarán de entrega por duplicado, con numeración correlativa anual. La facturación es mensual, en la cuantía que acrediten los albaranes de entrega de cada cliente. Franqueo en destino. Asterisco. Este punto se complementa con la información sobre FDIC-CRI del tema 1, PARS 51 a 55, y tema 4, PARS 10 y 11. Este sistema permite que el franqueo no sea abonado por el remitente, sino por el destinatario, a través de un apartado FD previamente contratado en la oficina. Solamente puede utilizarse para cartas, tarjetas postales y hojas pedido de librería y, en cualquier caso, como correspondencia ordinaria dentro del ámbito geográfico nacional. Los envíos a franquear en destino pueden depositarse en los buzones de uso público sin necesidad de adherir franqueo alguno. En la mitad izquierda, una banda gruesa de trazos discontinuos en sentido vertical. En el ángulo superior derecho, un recuadro con la indicación, franqueo en destino. En el ámbito internacional existe un servicio similar denominado, correspondencia comercial, respuesta internacional, CCRI, cuya aplicación se extiende a cartas y tarjetas postales normalizadas. Vale respuesta, cupón response. Asterisco. Este punto se complementa con la información sobre vale respuesta, cupón response, del tema 4, PARS 49 y 50. No se puede considerar un sistema de franqueo en sí mismo, deben canjearse por sellos de correos en las oficinas. 3,2 Insuficiencia de franqueo. El control del franqueo sobre los envíos postales se realizará únicamente en las unidades de admisión de los mismos, por lo que deberá extremarse en estas unidades el cuidado en la comprobación del correcto franqueo de los envíos. Los envíos postales destinados a circular por territorio nacional que ingresen en la red postal pública sin franqueo o con franqueo insuficiente deberán abonar en concepto de insuficiencia de franqueo, como mínimo, el doble de dicha insuficiencia, que será satisfecha por el remitente o por el destinatario, según proceda. Si se detecta que algún envío no dispone de franqueo o este es insuficiente, se tendrán en cuenta las normas de procedimiento que a continuación se indican. Envíos insuficientemente franqueados presentados para su admisión en oficinas o centros de admisión masiva. No serán admitidos sin que el remitente complete el franqueo hasta el importe que corresponda según la clase y categoría del envío. Envíos insuficientemente franqueados depositados en los buzones de la red postal pública. El procedimiento será diferente según lleven o no consignado el remitente. Envíos con remitente, en este caso el responsable de la recogida de buzones, o la persona designada al efecto, actualmente se realiza en los CTA, procederá a matasellar los signos de franqueo y a identificar el envío como insuficientemente franqueado adhiriendo la etiqueta modelo T1T cara sonriente, en la zona central de la parte superior del anverso, mediante la que se identificará el envío como insuficientemente franqueado y en la que se indicará el importe a abonar correspondiente a la tarifa por insuficiencia de franqueo. El tratamiento posterior estará en función del peso del envío según las siguientes tipologías: envíos de hasta 100 gramos de peso. Se procede a adherir en su reverso una etiqueta informativa modelo T2R para el remitente con el siguiente texto: este envío ha sido devuelto por estar franqueado de forma insuficiente. Para que pueda ser cursado deberá presentarlo en cualquier oficina de correos y telégrafos y abonar el importe de la tarifa por insuficiencia de franqueo que se indica en el anverso.
Si desea depositarlo en un buzón habrá de franquearlo previamente por este importe. Devolver el envío al remitente de forma inmediata por correo ordinario. Si personado el remitente en cualquier oficina abonara la tarifa por insuficiencia de franqueo, se procede a admitir el envío según el tipo y formato, indicando el franqueo inicial en el sistema IRIS. Cobrar la cantidad indicada por el sistema. Cancelar el envío. Cursar a destino. Envíos de más de 100 gramos de peso. Se procede a confeccionar un aviso de insuficiencia de franqueo modelo T3 dirigido al remitente en el que se le comunica la existencia de varios envíos con insuficiencia de franqueo, así como la forma de subsanar tal deficiencia mediante el pago de la tarifa correspondiente en la oficina de correos y telégrafos, advirtiéndole de que si transcurridos 10 días hábiles desde la fecha del aviso no ha subsanado la deficiencia, el envío le será devuelto.